me digáis. ¿Sí? Buenas tardes a todas y a todos. Gracias por seguir esta comparecencia de la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura. Como siempre, mis primeras palabras son palabras de condolencia, son palabras de ánimo, son palabras de acompañamiento, son palabras de ponerme en el lugar de esas personas que lo están pasando mal, a esos familiares o a esos seres queridos de esas personas que, desgraciadamente, como consecuencia de esta pandemia COVID-19, han fallecido o nos han dejado, ¿no? Además, en una situación tan complicada como en la que se ha producido este fallecimiento y sin haberle podido dar el adiós que entendemos que se merecían. Tiempo habrá para poder honrar a las víctimas de esta pandemia COVID-19. Gracias también a toda la sociedad, gracias a toda la sociedad en su conjunto, ya que llevamos 7 semanas de pandemia con un compromiso muy grande y con unos niveles de confinamiento muy importantes en nuestra sociedad. Y esto ha sido también muy importante y valoro, ¿no?, de forma importante el comportamiento que han tenido los padres, las madres de esos niños y niñas a los que se le han permitido realizar la primera fase de esta desescalada, en la que hoy entraremos con algo más de profundidad después del Consejo de Ministros, pero que sin duda ninguna esa primera medida de alivio para esos niños y niñas que ya llevaban demasiado tiempo dentro de casa en nuestra comunidad autónoma, al menos ha sido una experiencia positiva, y tiempo tendremos de irlo viendo a lo largo de los días si esto va generando algún tipo de problema de salud pública, aunque por ahora los datos no nos están diciendo eso, y el compromiso en general de la ciudadanía ha sido ejemplar en todos y cada uno de los puntos de la Comunidad Autónoma de Extremadura, con alguna excepción, pero ha sido, ya digo, excepción, y por lo tanto, gracias. Gracias también, y no me cansaré de decirlo, a todos y cada uno de los profesionales que trabajan en el ámbito de las ciencias de la salud, sean en hospitales públicos, en hospitales privados, en centros de salud públicos, sean en consultorios locales, sean en oficinas de farmacia, sean en clínicas de fisioterapeutas, sean en clínicas odontológicas, sean en clínicas de podología, en todos y cada uno de los establecimientos sanitarios en nuestra comunidad autónoma. Gracias de corazón a todos ellos porque han sabido mantener a lo largo de todo este tiempo y están sabiendo mantener la pandemia en unas condiciones muy adecuadas. Gracias a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, gracias a los bomberos, gracias a los voluntarios y voluntarias de diferentes organizaciones que nos permiten que, si tuviésemos alguna duda por cómo realizar tal o cual medida, si tuviésemos alguna duda para salir de casa, si tuviésemos alguna duda para poder realizar alguna actividad, ellos saben cómo reconducirnos y ellos saben cómo tenemos que comportarnos. Gracias de corazón a todos ellos. Y gracias también a los trabajadores de esos sectores, de esos servicios esenciales, como es la alimentación, como es la energía, que nos permiten que podamos vivir en nuestros domicilios y que podamos estar en los hospitales con la energía suficiente y con los alimentos necesarios para poder hacer frente a esta situación. En esta comparecencia ante la prensa me he marcado un triple objetivo. El primero de los objetivos es presentar los datos de la pandemia en la Comunidad Autónoma de Extremadura, como siempre hago. En segundo de los objetivos es comentar
el estudio de seroprevalencia, algo más concreto de lo que se ha comentado en los últimos días. Y el tercer objetivo es presentar el trabajo que vamos a poner en marcha para disminuir el deterioro cognitivo en aquellas personas de edad que en este momento tienen que estar confinadas, bien en sus domicilios, bien en sus residencias de mayores, y también al resto de la sociedad ofrecerle atención y ofrecerle medidas de prevención primaria y medidas de prevención secundaria para las consecuencias, sobre todo, que en el ámbito de la salud mental produce el confinamiento y, lo que es más importante, también los problemas de salud mental que, aunque parezca un sinsentido, también se produce en la fase de desescalada. Por lo tanto, nos parecía que era el momento de poner en marcha estos programas y así los presentaré. Cumpliendo con el primer objetivo que me había marcado para esta comparecencia ante ustedes, decirles que en Extremadura a día de hoy hay un total de 3.487 contagiados desde el inicio de la pandemia. Eso supone 7 contagiados más que en el día de ayer, 7 contagiados más que en el día de ayer. De ese total de contagiados que les acabo de decir, por confirmación de PCR, y son los datos que ofrece desde hace ya varios días el Ministerio de Sanidad, por contagiados y confirmados por PCR hay 2.751. 2.751. 2 más que en el día de ayer. Y el resto, que son 736, están confirmados por test, que son 5 más que ayer. Por lo tanto, el número de pacientes infectados, si contásemos todas las pruebas, el incremento que se ha producido de ayer a hoy es de un 0,2%. Es una cifra importante que nos puede situar en una ventaja con respecto a los criterios que finalmente establezca el Ministerio de Sanidad, que establezca el Gobierno de España para la fase de desescalada. En este periodo hemos realizado 15.906 pruebas de PCR en la Comunidad Autónoma de Extremadura y hemos realizado 14.862 test rápidos en la Comunidad Autónoma de Extremadura. Es una cifra que no voy a entrar en competición con otras comunidades autónomas, ni siquiera voy a entrar en competición con la media del país, ni siquiera voy a entrar en competición con la media de otros países de la Unión Europea ni con países que pertenecen a la OCDE. Y no voy a entrar porque nosotros en Extremadura hemos entendido siempre que cuando una prueba se prescribe, que cuando una prueba se realiza, que cuando una prueba se le realiza a un determinado paciente, siempre se le realiza con una indicación clínica. Por lo tanto, hemos hecho todas aquellas pruebas que nuestros clínicos han decidido, por su razonamiento clínico, que tenían que hacer. Ni son más ni son menos, ni el porcentaje es mayor ni es menor que en otras comunidades autónomas, aunque se pudieran establecer comparaciones, pero indudablemente lo que tenemos que dar respuesta es que a cuando lo prescribe un determinado profesional del ámbito sanitario realizar un test, o cuando se prescribe por parte de un profesional sanitario, fundamentalmente un médico, realizar una prueba de PCR, la prueba esté disponible para realizarla. Y eso es lo que ha ocurrido a lo largo de todo este periodo. No hemos escatimado en ningún momento en pruebas para realizar a todas aquellas personas que se han considerado que se les debía realizar. En las cifras que acabo de dar tenemos que lamentar 5 fallecidos más que en el día anterior. Esta es la cifra más triste porque nos lleva a elevar la cifra de fallecidos en la comunidad autónoma a 433 fallecidos por COVID-19 en el total del periodo. Un incremento de un 1,17% más que en el día de ayer, pero que afortunadamente está lejos de las cifras de crecimiento que se producían en semanas anteriores. Esto, junto con el número de personas contagiadas que les acabo de decir, supone que estamos doblando esa curva y nos viene a confirmar lo que ya les decía, lo que les vengo diciendo en las últimas semanas, que nuestro pico, el pico en la Comunidad Autónoma de Extremadura de contagios por COVID-19 se debió dar allá por la semana del 23 al 25 de marzo
que es cuando nuestras gráficas epidemiológicas por inicio de síntomas así lo indican. Un dato muy importante y un dato muy alentador es que a día de hoy hay 1.737 altas en el total del periodo. Estas 1.737 altas suponen 65 altas más que en el día anterior, lo que supone un crecimiento de las altas de un 3,9%. Afortunadamente, lo que veíamos las semanas anteriores era cómo crecían las columnas que pertenecían a esas cifras de contagiados. Desafortunadamente veíamos cómo crecían los fallecidos y afortunadamente en estas últimas semanas vemos cómo las cifras de altas crecen a un ritmo muchísimo mayor que crecen las cifras de contagiados o de fallecidos. Y hoy la cifra de altas supera con creces si sumamos las personas que en este momento están hospitalizadas o que han fallecido a lo largo de todo este periodo, ya digo, afortunadamente para la sociedad. Si hacemos una simple resta, supone que a día de hoy tenemos 1.317 pacientes activos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, de los cuales el 82% aproximadamente están aislados en domicilio, gracias a los profesionales de atención primaria que con las herramientas que le hemos puesto encima de la mesa, que le hemos puesto desde el punto de vista de la tecnología, de la información y de la comunicación, están sabiendo actuar y están sabiendo controlar de una forma muy adecuada en el domicilio. Y el 17,9% están hospitalizados. De los hospitalizados, decirles que en las UCI está el 2,5%. Se cumple, por lo tanto, una semana más, como se vienen cumpliendo desde el inicio de esta pandemia en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, las cifras que recomienda o que son orientativas por parte de la Organización Mundial de la Salud, donde ese 80 y tantos % están en el domicilio, ese entre 15 y 20% están en el hospital y no más allá de un 5% están ingresados en UCI. Los pacientes infectados tienen una edad media, para que ustedes lo sepan, de 62,5 años de edad, siendo esta edad media de 72,4 años de edad para los ingresados y de prácticamente 83 años de edad la edad media de los fallecidos. Son, en concreto, para los que les gusten las cifras, 82,95 años de edad de los fallecidos, lo que supone prácticamente 83 años de edad. Y en UCI, los pacientes que ingresan en UCI tienen una edad media de 65 años. Saben que una de las poblaciones más vulnerables han sido nuestras residencias de personas de edad. Tenemos un total de más de 320 residencias en toda la comunidad autónoma. 50 son las residencias que en este momento tienen algún brote reconocido en el ámbito de la comunidad autónoma. Se han producido alrededor de 390 fallecimientos en las residencias de personas de edad, alrededor, ¿no?, 390 fallecimientos en las residencias de personas mayores, y de ese total de personas fallecidas por COVID-19, decirles que 90 de esos fallecimientos no estaban confirmados con una PCR, pero, sin embargo, como saben ustedes que tenemos que mandar diariamente los datos a la Fiscalía de los fallecidos por COVID, hemos decidido que incluíamos a esas 90 personas porque en sus certificados de defunción ponían COVID positivo los facultativos que así lo firmaron. Y así lo hemos aceptado, aunque la PCR no confirmase que habían fallecido por COVID-19. Es muy importante la cifra que les voy a dar. Nos aproximamos a las 300 altas en las residencias de mayores. Nos aproximamos a las 300 altas epidemiológicas en las residencias de mayores. Estamos en 293 altas epidemiológicas en esas residencias de mayores y están teniendo una evolución favorable todas aquellas residencias de mayores que hemos tenido en algún momento que medicalizar o en las que hemos tenido que intervenir
sanitariamente en algún momento determinado, aunque ya les digo que de las más de 320 residencias, en 50 de ellas en este momento podemos considerar que haya brote. El segundo de los objetivos de esta comparecencia ante ustedes es describirles de una forma más didáctica lo que va a suponer un estudio que está empezando a realizarse entre ayer y hoy, que es el estudio de seroprevalencia. ¿Qué significa el estudio de seroprevalencia? ¿Por qué es importante el estudio de seroprevalencia? Miren, el estudio de seroprevalencia es el estudio más ambicioso de estas características que se realiza en nuestro país y que se realiza en muchos países de la Unión Europea. Por lo tanto, es un estudio que nos debemos tomar con mucha seriedad. Es un estudio al que pido, por favor, que si cualquiera de los ciudadanos o ciudadanas de la Comunidad Autónoma de Extremadura han recibido la llamada de su equipo de atención primaria para participar, que no lo duden ni un momento, que participen, porque la información que nos va a dar ese estudio es una información muy importante. Es una información clave, diría yo, para saber cómo nos tenemos que comportar a partir de ahora con respecto a COVID-19. ¿Por qué? Porque nos va a dar información de con qué frecuencia las personas presentan defensas en nuestra comunidad autónoma frente al coronavirus. Pero además, de forma indirecta, en función de esas cifras de anticuerpos que tienen las personas, van a ser capaces de decirnos cómo ha circulado o cómo está circulando el virus por nuestra comunidad autónoma. Por lo tanto, no se lo piensen, queridos extremeños y queridas extremeñas. Si reciben la llamada de su equipo de atención primaria, si reciben la llamada de sus profesionales que trabajan en el centro de salud al que le corresponde que trabajen con ustedes por su atención sanitaria, no lo duden y participen. Porque para todo el país, para toda España, es muy importante la participación de todos y cada uno de los que ha seleccionado el Instituto Nacional de Estadística a través del Instituto de Salud Carlos III y que llevarán a cabo nuestros profesionales de la atención primaria de salud. Por eso, esa es mi primera reflexión con respecto al estudio de seroprevalencia. Como les decía, el estudio de seroprevalencia lo que nos dice de forma directa es qué porcentaje de nuestra población, de la población de todo nuestro país, pero que se puede desagregar a las comunidades autónomas, tienen defensas frente al coronavirus. Y esa es una información clave. Clave ha sido para la época en la que estamos combatiendo todavía la pandemia, pero clave será para poder afrontar de una mejor forma la desescalada. Por lo tanto, creo que la información que nos da de forma directa es muy importante. Y además, de forma indirecta, como les decía, nos va a decir cómo ha circulado el virus en nuestra comunidad autónoma de Extremadura. El estudio, como les decía, está diseñado por el Instituto de Salud Carlos III, está promovido por el Ministerio de Sanidad y la muestra se ha seleccionado a través del Instituto Nacional de Estadística. La unidad de estudio es el hogar. La unidad de estudio es el hogar. Por lo tanto, el listado que ha llegado a la Comunidad Autónoma de Extremadura para poder incluir alrededor de unas 3.200 personas en el estudio de toda la Comunidad Autónoma de Extremadura, repartida por sus 8 áreas de salud, en función a un muestreo aleatorio, es decir, al azar, que ha hecho el Instituto Nacional de Estadística, y polietápico, es decir, en una primera etapa en función de la comunidad autónoma y en una segunda etapa en función del número de municipios por su tamaño, nos va a permitir que podamos tener una muestra muy representativa tanto de Extremadura como de España. Para llegar a esas 3.200 personas se han seleccionado 1.320 hogares. 1.320 hogares que se los voy a desgranar por área de salud. Y se los voy a desgranar por área de salud porque me parece que es la forma más clara que tiene la ciudadanía de conocer cuáles son las muestras
que se van a producir en cada una de las áreas de salud, manteniendo la confidencialidad de aquellos ciudadanos y ciudadanas que han sido incluidos y que necesitarían de un consentimiento para dar sus datos a la opinión pública. Se han seleccionado 312 hogares en el área de salud de Badajoz, 288 hogares en el área de salud de Cáceres, 24 hogares en el área de salud de Coria, 144 hogares en el área de salud de Don Benito Villanueva de la Serena, 264 hogares en el área de salud de Mérida, 144 hogares en el área de salud de Navalmoral de la Mata, 120 hogares en el área de salud de Plasencia y 24 hogares en el área de salud de Llerena Zafra. Con esto se plantea este estudio, que es voluntario, pero al cual les pido, por favor, que colaboren porque nos va a permitir tener resultados. El estudio en total dura 8 semanas, porque en lo que consiste el estudio es, una vez que la persona ha sido llamada por su equipo de atención primaria y ha aceptado participar en el estudio voluntariamente, y se le ofrece a todas las personas que viven en ese hogar, pues a cada una de las personas que viven en ese hogar lo que se le hace es, en primer lugar, un test epidemiológico que se rellena o en papel y luego se vierte en la aplicación informática o en una aplicación informática directamente y se reciben los datos de forma automática en el Ministerio de Sanidad por parte de quien tiene que tabular y de quien tiene que analizar los resultados. Una segunda prueba que consiste en un test rápido para ver las defensas que tenemos. El test rápido es un pinchazo en el dedo, como cuando se hace una prueba del azúcar o cuando se hace una prueba de Sintrón, con lo que la sociedad puede estar más familiarizado para que se entienda cómo se hace, y se determina de forma cualitativa si aparecen o no aparecen defensas. Y una tercera prueba, que es una extracción de sangre, como cuando te realizan una analítica de sangre, para cuantificar las defensas que tiene esa persona. Por lo tanto, esto nos va a dar unos resultados a las 8 semanas, que es un resultado total del estudio, y nos habremos ido al mes de junio, y entonces me podrán decir, pues ya en el mes de junio es más difícil para que podamos tomar medidas para la desescalada, pero el Instituto de Salud Carlos III se ha mostrado partidario de ir dando resultados parciales en las diferentes oleadas, porque hay 3 oleadas. A cada una de las personas se le hace 3 veces estas 3 pruebas que acabo de decir, para poder tener resultados parciales y poder ver cómo se está comportando el virus de forma indirecta. Animo de nuevo a la participación. Y termino con el tercer objetivo que tenía esta comparecencia ante ustedes. Ponemos en marcha 3 programas que son fundamentales en este momento desde el ámbito de la salud mental y desde el ámbito del abordaje del deterioro cognitivo. El primero de los programas que ponemos en marcha es un programa de atención al duelo que irá dirigido a aquellas personas que hayan tenido, desgraciadamente, la pérdida de un familiar durante el estado de alarma, sea por cualquier motivo. Los funerales no se han podido celebrar, las despedidas de nuestros seres queridos no se han podido celebrar en las condiciones a las que socialmente estamos acostumbrados que se celebren y, por lo tanto, estas personas que han sufrido esa pérdida de ese ser querido sí tienen síntomas que los muestran ante su médico de familia, de tener criterios que nos hagan detectar ese duelo patológico, pues o pueden ser abordados por su médico de cabecera y, si lo estima oportuno, pueden ser derivados a las unidades de salud mental, donde vamos a reforzar la psicoterapia para que puedan elaborar el duelo de mejor manera. En segundo lugar, pondremos en marcha otro programa de prevención de problemas de salud mental por la pandemia COVID-19. La enfermedad, la mortalidad que se está produciendo, las cifras que detrás tienen personas que nos dan todos los días, el aislamiento en el domicilio, la falta de apoyo emocional y social en algunas circunstancias o las pérdidas económicas y las pérdidas de empleo en otras, conllevan a un riesgo psicosocial
para la población extremeña que tenemos que calibrar bien, que tenemos que explorar bien. Por ello, durante la pandemia, además, estamos ofreciendo acompañamiento psicológico telefónico. Llevamos más de 60 acompañamientos telefónicos que en 10 de esas ocasiones han sido por motivos de elaboración de un duelo, como les decía anteriormente. Pero también en la fase de desescalada se enfatizará en las unidades de salud mental para esa prevención primaria, para esa prevención secundaria de los trastornos mentales relacionados con el afrontamiento de la pandemia, que se puede traducir en ansiedad, que se puede traducir en problemas del estado de humor, como depresión, o que se pueden traducir en otro tipo de circunstancias. Por supuesto, vamos a poner especial énfasis en la población infantil y en la población juvenil. Ellos, y no es por casualidad, que el Gobierno de España ya ha decidido que sea la primera medida de desescalada la que hemos llevado a cabo el pasado domingo. Y por último, decirles que hay que prevenir las complicaciones de determinados duelos e intensificar las intervenciones terapéuticas en los trastornos de salud mental. Durante este tiempo, por el confinamiento, ha habido personas que tienen un trastorno de salud mental grave, que requieren de un seguimiento muy intenso y que, por lo tanto, ahora tenemos que hacer especial énfasis en este tema. Para evitar el deterioro cognitivo, también hemos puesto en marcha un programa que estamos elaborando con los terapeutas ocupacionales del Plan Integral de Deterioro Cognitivo de Extremadura, que se liderará entre el SES y el SEPAZ para que aquellas personas mayores que han estado aislados en sus domicilios o que han estado aislados en sus residencias de mayores disminuyan ese deterioro cognitivo y, sobre todo, promuevan la autonomía de la persona a través de un ejercicio físico más reglado y a través de una serie de fomento de actividades para ganar en autonomía personal lo que hayan podido perder durante esta fase de confinamiento. Por mi parte, nada más, y me someto a las preguntas que tengan cada uno de ustedes. Buenas tardes, vicepresidente. Muchas gracias por su intervención y muchas gracias también a los distintos medios de comunicación que nos siguen a través de videoconferencia. Tiene la palabra Rocío Entonado, del periódico Extremadura. ¿Se me oye? Rocío. ¿Hola? Hola, sí. ¿Hola? Adelante. Perfecto. Buenas tardes ya, consejero. Sí, quería preguntarle acerca de la presión hospitalaria por áreas de salud. Se está hablando de que los criterios de camas libres y de ocupación de UCI va a ser uno de los que se va a tener en cuenta para la desescalada y quería saber cómo se encuentra esos criterios ahora por cada área de salud. ¿Cuáles son las que presentan mayores problemas y cuáles son las que están más liberadas? Gracias, Rocío. Decirle que la presión hospitalaria por áreas de salud, tenemos alrededor de 3.000 camas en todo el sistema, en todo el servicio extremeño de salud, y las personas que están ingresadas a día de hoy son 237. En ningún área de salud se supera el 50% de ocupación en las camas hospitalarias, siendo el área de salud de Cáceres en este momento el área de salud con más presión, pero afortunadamente he de decirle que tuvimos la fortuna de abrir el Hospital Universitario de Cáceres, y eso nos ha permitido que nuestro antiguo Hospital Virgen de la Montaña nos haya permitido disponer de muchísimas más camas, con lo cual hoy celebro más que nunca que hayamos sido capaces de poner ese dispositivo hospitalario en marcha, y eso me permite agradecer a todos los que tuvieron la posibilidad, que fueron los profesionales, de poner en marcha ese dispositivo hospitalario, y quiero reconocérselos de forma muy especial. No sé qué hubiese sido del área de salud de Cáceres si no se hubiese abierto el Hospital Universitario de Cáceres. A día de hoy estaríamos lamentándonos porque no tendríamos ese colchón de cama que nos supone el tener ese hospital abierto y que podamos utilizar el Hospital Virgen de la Montaña. Por lo tanto, podemos estar en la pole position de poder afrontar la desescalada porque tenemos
un número de camas suficiente con el plan de contingencia y por encima del 50% de colchón para poder hacer frente a rebrotes que se puedan producir. Y por eso está pidiendo el Gobierno de España esa presión hospitalaria por áreas de salud. Y en cuanto a la presión hospitalaria, hablarle también de las UCI. Las UCI es todavía mejor la situación, no llegan al 30% de ocupación, con lo cual, pues de momento estamos en una situación que nos permite poder afrontar rebrotes y, por lo tanto, no debe ser ningún impedimento para que podamos abordar la desescalada, si es que esos fuesen los criterios de capacidades sanitarias que nos exija el Gobierno de España o que acordemos con el Gobierno de España. Rocío, ¿querías volver a preguntar? Sí, quería saber, entonces, en esta situación, ¿Extremadura estaría a la cabeza en esa desescalada? ¿Sería una de las comunidades quizás más preparadas para afrontar esa desescalada? No voy a hacer competiciones y menos sin saber lo que va a aprobar el Consejo de Ministros hoy. No voy a hacer competiciones. Extremadura está bien para poder afrontar la desescalada. Ni está la primera ni está la última. Está con una presión hospitalaria que nos hemos intentado y que nos hemos encargado de trabajar junto con los profesionales sanitarios para que los pacientes puedan ser atendidos también en domicilio de una forma segura y puedan ser atendidos también en las residencias de personas mayores con una medicalización de las mismas, con lo cual entiendo que hemos trabajado intensamente para que estemos en una posición buena para la desescalada. Eso es lo único que me importa. A mí ser el primero o el último no voy a establecer ningún tipo de carrera en la desescalada porque todas las carreras en la desescalada han salido mal. Muchas gracias, Rocío. Noelia Gil, de Canal Extremadura. Sí, sin entrar en esa competición a la que hace alusión, yo quería saber, respecto al número de contagios que es tan bajo, ¿significa que estamos venciendo al virus en Extremadura? Y luego otra pregunta sobre la propuesta de la Junta para esa desescalada. Esta mañana el presidente de la Junta ha avanzado en un medio de comunicación que plantearía que por la mañana salieran las personas mayores, también el paseo, y que por la tarde fueran los niños. Quería saber qué nos podría confirmar o qué nos podría adelantar a esa propuesta que tiene Extremadura sobre la mesa. Gracias. Miren, en primer lugar, con respecto a la primera pregunta que me hace Noelia, decirle que estamos en buena posición para poder afrontar la desescalada. Estamos en buena disposición para poder afrontar la desescalada, tanto desde el punto de vista de las capacidades sanitarias, como le decía a su compañera Rocío. Pero si me pregunta sobre vencer el virus, a mí me parecen palabras demasiado contundentes. Y yo en esto me guío mucho por la prudencia. Estamos mucho mejor que estábamos. Y vamos a trabajar intensamente para seguir así y mejorarlo. Pero desde luego no se puede bajar la guardia. Este germen, este bicho, nos ha demostrado que con él no se puede bajar la guardia. Y por lo tanto, creo que no hay que caer en la tentación de poder decir que tenemos todo hecho porque estamos abordando la pandemia todavía. Todavía hay fallecidos, todavía hay gente que se contagia. Y si todavía hay fallecidos y todavía hay gente que se contagia, desde luego coincido con usted en que estamos mucho mejor que estábamos. Pero sin duda ninguna no voy a decir que estamos fuera de lo que es el riesgo de la pandemia. Indudablemente estamos doblando la curva y la curva va hacia abajo y estamos haciéndolo gracias al esfuerzo de todos, de la sociedad, de los profesionales, de los directivos. Lo estamos haciendo bien y lo estamos haciendo de una forma contundente para ganarle la batalla al virus. Pero esta batalla ha sido dura y está siendo dura y sigue siendo dura y, por lo tanto, no podemos bajar la guardia. En cuanto a lo que me preguntaba de la desescalada, decirle que miro con cierta precaución la desescalada que se pueda producir el fin de semana próximo. En el fin de semana próximo acontecen los siguientes hechos. Pueden seguir saliendo los niños como están saliendo, pero se incorporan deportistas y se incorporan paseos de otros grupos de edad. Con lo cual, las posibilidades de no hacerlo bien se den aglomeraciones en las calles, por lo menos los primeros días,
y sobre todo en las ciudades, ese riesgo puede ser mayor. Y la precaución es que no volvamos atrás. La precaución es para que tengamos toda la seguridad posible desde el punto de vista de la salud pública y podamos ir dando pasos ciertos para generarle la ilusión que tenemos que generarle a la ciudadanía de proyecto de desescalada. Por lo tanto, esta mañana, efectivamente, como decía el presidente de la Junta de Extremadura, le hemos hecho una propuesta, tal y como nos pedía el Ministerio de Sanidad, de tramos horarios para que, al menos durante los primeros días de esa siguiente fase de desescalada que se producirá el fin de semana que viene, se pueda realizar de una forma más ordenada. Vamos a insistir mucho en que no hay ninguna franja horaria que sustituya a las medidas de seguridad y a las medidas de protección social. Ninguna. Ni mascarillas, ni guantes. No hay nada que sustituya a poder mantener una distancia suficiente con la otra persona. No hay nada que sustituya a que mantengamos la higiene. No hay nada que sustituya a todas las medidas que hemos venido recomendando durante todo este tiempo. Esa es la primera de las cuestiones que le decimos al Ministerio de Sanidad en la carta que le hemos remitido hoy. La segunda, que sería conveniente que en ciudades se adoptasen criterios por tramos etarios. Y si nos vamos a los criterios por tramos etarios, la sugerencia que le hemos hecho desde la Comunidad Autónoma de Extremadura es que tramos horarios y tramos etarios. Los tramos horarios sean iguales en todo el país. Por lo tanto, nosotros vamos a ser muy flexibles a lo que establezca el Gobierno de España, pero sí le teníamos que hacer esta recomendación porque nos parece que en todo el país deben de cumplirse esos tramos horarios para esos grupos de edad. Y en ese sentido decirles que nuestra recomendación, porque lo hemos analizado desde el punto de vista de la salud pública, saben que las predicciones meteorológicas para la próxima semana son de que empieza una semana de calor, Llevamos confinados ya unas cuantas de semanas, por lo tanto, el ejercicio físico lo recomendamos a primera hora de la mañana o a última hora del día. Es decir, entre las 8 y las 9 o 9 y algo, y entre las 21 horas y las 23 horas del día. A esas horas recomendaríamos que se realizase ejercicio físico. Eso nos permitiría que además personas que llevan confinadas un tiempo en casa no se expusiesen a golpes de calor si es que suben las temperaturas la semana que viene, y nos permitiría dos ventajas desde el punto de vista de la salud pública. Y en segundo lugar, hemos dividido en dos tramos horarios la salida de las personas mayores de 65 años y las personas y los niños menores de 14 años, niños y niñas. Las personas mayores, debido a que los niños por las mañanas suelen tener actividades escolares online, bien sean tareas o bien sean clases online, cada uno en la versión en la que su centro educativo lo haya querido, pues hemos decidido recomendar que el tramo horario para que los niños puedan pasear sea por la tarde y las personas de edad paseen por la mañana. Nos queda un grupo que lo hemos dejado a criterio del Ministerio, que son esos trabajadores y trabajadoras que trabajan no solo en los servicios esenciales, sino que ahora mismo pues tienen abierta su actividad económica. Me estoy refiriendo a la construcción, me estoy refiriendo a otros sectores de la población, que ahí no recomendamos ningún tramo horario, pero en los que sí vamos a insistir, una vez que conozcamos la propuesta que hace el Consejo de Ministros, sí vamos a insistir en que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y los voluntarios y voluntarias de diferentes organizaciones, así como la colaboración con la Delegación del Gobierno y la colaboración con la Federación Extremeña de Municipios y Provincias, junto con nosotros, hagan una labor pedagógica muy importante para que no se produzcan aglomeraciones a lo largo del día, porque eso es lo que peor nos puede pasar. No sé si le he respondido, Noelia, pero eso es lo que le puedo decir.
Muchas gracias, Noelia. Pide el turno José Manuel del Diario Hoy, que me lo ha pedido por WhatsApp porque tiene algún problema con la cámara. Adelante, compañero. Hola, consejero, buenos días. Buenos días. Buenas tardes casi. Buenas tardes. Sobre el estudio de seroprevalencia, habla de que va a haber resultados por oleadas. A mí me gustaría saber para cuándo se puede esperar la primera oleada o esos primeros resultados desde el Instituto Carlos III. Sabiendo que la transmisión de la información va a ser muy rápida, yo creo que en el plazo de 2 semanas y media aproximadamente podríamos tener algunos resultados parciales del estudio. Y eso nos podría orientar ya cuáles son las cifras de seroprevalencia que hay al inicio de la fase de desescalada y cómo ha circulado, de forma indirecta, cómo ha circulado el virus por nuestra comunidad autónoma. Y luego, hasta las 6 semanas, que eso ya es mediados de junio, no vamos a tener resultados definitivos del estudio, porque esto hay que tabularlo, hay que analizarlo, pero sí vamos a poder ir teniendo resultados parciales, tanto de la primera oleada, de la segunda oleada y de la tercera oleada. Yo calculo que aproximadamente en un par de semanas y media pues seremos capaces, si todo va bien, de poder tener los primeros resultados preliminares y parciales de este estudio. José Manuel, no sé si quieres hacer alguna pregunta más. Sí, me oís, perdón. También se habló en el informe de la segunda, solo una más. El fin de semana conocimos el informe de expertos del Gobierno que trasladó a las comunidades autónomas. Se habló de doblar camas UCI. Extremadura tiene ahora mismo 168 plazas en unidades de cuidados intensivos. Me gustaría saber si hay capacidad de doblar esas camas o si el plan de contingencia que se aprobó en los primeros momentos del coronavirus ya contempla que esas camas se han incrementado. No sé si se contempla en ese plan de doblar las camas las que se amplió en Mérida o el nuevo itinerario de Badajoz. Doblar las 168 no. Llegar aproximadamente a las 200 camas sí podemos llegar en las UCI ampliadas. Pero doblarlas, es decir, irnos a una cifra de 300 y pico de camas, en este momento no sería posible utilizando los dispositivos que estamos utilizando para el plan de contingencia. Pero sí nos podemos situar alrededor de 200 camas, alrededor de entre 180 y 190 camas de UCI sí podemos ampliar en nuestra comunidad autónoma. Durante toda la pandemia han sido suficientes las UCI que teníamos instaladas y, por lo tanto, espero que no haya ningún rebrote en la fase de desescalada. En cualquier caso, esa sería nuestra máxima capacidad y siempre está la solidaridad entre comunidades autónomas. ¿Alguna pregunta más? Sí, José Manuel Hernández, de Cadena SER. Muy buenas, consejero. Yo quería profundizar o que nos profundizara un poco más en los datos sobre residencias. Nos ha indicado que son en torno a 50 las que están todavía con brote, que son casi 300 las altas, pero ¿qué número de residentes hay infectados y cuáles son las residencias que más siguen preocupando al Servicio Extremeño de Salud? Bueno, le digo exactamente. Hemos llegado a tener en el total del periodo algo así como 1.183 pacientes positivos en la Comunidad Autónoma de Extremadura, en nuestras residencias. Saben ustedes que aquí hay un dato de asociación epidemiológica que no voy a entrar por no aburrirles. En total son 314 las altas que me ponen a día de hoy. Eso con respecto a lo que me pide de datos concretos de residencia, y decirle que las residencias que en este momento, o las residencias en las que en este momento estamos actuando con mayor intensidad, siguen siendo Arroyo de la Luz, Garrovilla de Alconétar, Coria, el Encinar de las Cruces en Don Benito y el Cuartillo de Cáceres. También estamos actuando sobre supervisión sanitaria directa, estamos actuando en Montanche, en el centro de Omusví de Badajoz, en Arroyo de San Serván, en el centro de Los Pinos, en el Virgen del Puerto, estos dos son de Plasencia, y hemos reforzado también con un médico el centro residencial de La Soledad en la capital de provincia de Badajoz. Estas serían las residencias donde estamos haciendo en este momento más hincapié.
Más preguntas. Gracia Cáceres, de Radio Televisión Española. Dos preguntas, consejero. La primera, hay un baile, o por lo menos vemos un baile de cifras nosotros respecto concretamente a las personas que están en aislamiento domiciliario. Ayer el dato era de 1.747, hoy aparecen 1.080. Y también respecto a las altas acumuladas, donde vemos que el Ministerio habla de 81 curados y aquí vemos que son 65. Eso por un lado, y luego por otro, si Extremadura se plantearía tener un plan propio de desescalada, como ya han anunciado comunidades como Andalucía. Plan propio de desescalada, no. Adaptación del plan de desescalada que establezca el Ministerio a la realidad de nuestra comunidad autónoma, sí, que de eso es de lo que se trata la cohesión del Sistema Nacional de Salud. Mire, no sé cuáles son los datos del Ministerio. Yo le digo que hoy hay 1.737 altas acumuladas y, por lo que me salen a mí, son 65 curados más. Es lo que le puedo decir. No entiendo de dónde viene la otra cifra que me está comentando. En cualquier caso, sean 62, sean 65, son unas cifras buenas, pero independientemente de eso, si hay algún problema, como ahora estamos cambiando los criterios o están cambiando los criterios por parte del Ministerio de Sanidad en cuanto a los positivos por PCR y demás, puede haber en estos próximos días alguna diferencia en el número, pues porque aunque nosotros transmitimos los datos diariamente de 20 a 21 horas, puede haber alguna diferencia pequeña, pero puede haber alguna diferencia de algún dato que ellos entiendan que no está cotejado con PCR, que ya digo que los nuestros han sido así. Y me parece que había otra pregunta, pero no recuerdo exactamente. En Gracia. Cifra del aislamiento domiciliario, que tampoco cuadraba aquí, sí, porque sí. ayer se dieron 1.747 aislados en domicilio y hoy hablamos de 1.080, una bajada de 667. Vamos a ver, esto es porque ayer estábamos dando los datos acumulados y hoy ya no son datos acumulados. Es decir, esta es una diferencia de criterio que cuando se cambia el criterio en el Ministerio de Sanidad, pues evidentemente hay una diferencia en el número de aislamientos. Ayer dábamos los acumulados que teníamos en el periodo y hoy estamos dando acumulados como una diferencia sencilla entre aquellos que son positivos, aquellos que están a los que se les resta aquellos que están hospitalizados, aquellos que se les restan los fallecidos y aquellos que han sido altas. Y evidentemente, pues esos son los pacientes que están controlados por su médico de cabecera. Beatriz de las Heras, de Extremadura 7 días. Sí, buenas tardes, consejero. Mire, yo quería preguntarle, que usted no lo ha tratado hoy en sus temas, sobre el protocolo de acompañamiento que se iba a poner en marcha la semana pasada. No sé si está... ¿Sí? Sí, te oímos, Beatriz. Te oigo muy bajito, Beatriz. Te oímos bajito, pero te oímos. Vale, perdón. Y sobre el protocolo de acompañamiento, si ya se está actuando y que es una evaluación general de cómo se está desarrollando tanto en residencias como en hospitales. Más que nada porque comentaba usted que iba a ser un poco complicado realizar este protocolo. Bueno, como no he entendido muy bien la pregunta, me voy a curar en salud y voy a responder a lo grande, ¿vale? Primero, el protocolo de acompañamiento de residencias y el protocolo de acompañamiento en UCI es un protocolo que ya anunciamos la semana pasada, me parece que fue, y que ya está en marcha. Siempre es a instancia del profesional. Es decir, el profesional, cuando ve que el familiar está en un estado crítico o en un estado de final de la vida, o lo que entiende él como final de la vida, se pone en contacto con el familiar para que, si lo desea, pueda acompañar a la persona en esos últimos momentos o en esos momentos más críticos de la enfermedad. Por lo tanto, ese ya está en marcha. Los programas que le acabo de presentar hoy, el del duelo se pone en marcha el 1 de mayo. El de duelo se pone en marcha el 1 de mayo. Y las unidades de salud mental
También en el mes de mayo pondrán en marcha el programa que tiene que ver con un reforzamiento de la psicoterapia para prevenir los problemas de salud mental. Y, por supuesto, el programa de deterioro cognitivo lo pondremos en marcha una vez que vayamos abordando la fase de desescalamiento en función de lo que nos vaya diciendo el Gobierno de España. Porque si hay que realizar actividades grupales en el programa de combatir el deterioro cognitivo, pues evidentemente ya nos tienen que permitir determinadas actividades que se realicen con esas personas de edad. Por lo tanto, es un protocolo en el que en este momento se está trabajando por parte de los terapeutas ocupacionales que forman parte del programa de ese Plan Integral de Deterioro Cognitivo de Extremadura, de PIDEX, tanto en el SES como en el SEPAZ, pero se pondrá en marcha a medida que vayamos poniendo en marcha la desescalada. Pero es algo con lo que nos vamos a tener que enfrentar y, por lo tanto, ya lo estamos trabajando y quería presentarlo a la opinión pública. Pablo Caro, de la agencia EFE. Consejero, en estos planes de deterioro cognitivo se baraja la posibilidad, al margen de estas actuaciones, de que algún familiar pueda visitar a ese familiar que está en una residencia mayor, que tiene Alzheimer, que tiene cualquier... ¿Se establece esa posibilidad o eso es ya iríamos a un estado muy avanzado? Las visitas en este momento están prohibidas por una orden ministerial a las residencias, de forma general. Nosotros lo que hemos hecho con el protocolo es, en las residencias se permiten dos momentos de la visita. Un momento de la visita en la que el paciente está grave, no está en el momento final de su vida, pero está grave. Por lo tanto, ahí permitimos una visita, que ya le decía que era de 4 o de 16 horas, dependiendo de si era positivo en COVID o no era positivo en COVID-19. Y el otro programa de visita es el programa de visita en la propia residencia para aquellas personas que se encuentran en un momento muy complicado de su vida o al final de su vida. Esos serían los dos momentos. Pero, de forma general, las visitas a las residencias, en este momento, por orden ministerial, están cerradas, porque las residencias están aisladas. Ni se puede entrar ni se puede salir, solamente los trabajadores y trabajadoras y los proveedores de determinados pues, alimentos, de determinadas cuestiones que son cuestiones esenciales para la vida de la residencia. ¿Más preguntas? A ver, José Luis Hernández de la cadena SER otra vez. Una aclaración, consejero, porque nos decía que se han dado 314 altas a día de hoy en residencias, pero en su exposición inicial nos decía que nos estábamos acercando a las 300, que estábamos en 293. Pues le voy a decir por qué. Porque la ficha de lo que le he dicho la tenía echada ayer y me han pasado el dato hoy y son 314. O sea, así de claro. No, más que celebrarlo usted y yo, no puedo hacer otra cosa. Siento el dato que he dado al principio, son 314 a día de hoy. Únicamente la aclaración porque no cuadraba. Muchísimas gracias. Lo siento, se le agradezco la pregunta. ¿Alguna pregunta más o cerramos? Noelia Gil, de Canal Extremadura, y terminamos. Sí, es también de sanidad, pero no es del COVID. Es sobre una advertencia que lanzan los pediatras ante posibles brotes también de meningitis y sarampión, porque los niños en estos momentos, pues bueno, ante esta situación no se estaban vacunando. Si hay algún plan al respecto, si se ha detectado algún brote o si se van a hacer vacunas, si se va a retrasar, ¿cómo está la situación? No hay motivos tampoco para retrasar ese tipo de actividades preventivas. No hay motivo. La actividad asistencial es una actividad esencial, una actividad prioritaria en nuestro Sistema Nacional de Salud, y yo aprovecho la pregunta que me hace Noelia para animar a todos los padres y madres a que sigan el programa de vacunación del niño, ¿no? Porque eso es la mejor forma de invertir en salud de la infancia. Así es que no hemos detectado ningún brote. Afortunadamente, ya lo que nos faltaba es detectar algún brote de sarampión teniendo el COVID-19. Pero, desde luego, lo que no quiero es que se abandonen las actividades preventivas ni las actividades sanitarias. Hace unos días llamaba a que se acudiese a las urgencias por las enfermedades tiempo dependientes, como son el ictus y como son el infarto. Pues indudablemente llamo a que no se abandonen las actividades preventivas que se realizan
con los niños. Invertir en la salud de los niños es un objetivo de desarrollo sostenible y además es una de las mejores actividades que podemos hacer, ese programa de vacunación para la salud de nuestras futuras generaciones. Nada más. Muchas gracias. Pues, muchas gracias a todos y a todas y enhorabuena por el trabajo que realizan a diario en sus medios de comunicación. muchísimas gracias a todos.